Mi nombre es Sergei Ivanovich Volkov, y mi historia comenzó mucho antes de que el desastre de Chernóbil cambiara mi vida para siempre. Nací en un pequeño pueblo en las afueras de Moscú y, como muchos de mi generación, fui criado bajo la sombra del poder soviético. Mi padre era soldado y mi madre, maestra de escuela. Crecí escuchando historias de heroísmo y del deber hacia la madre Rusia, lo que inevitablemente me llevó a alistarme en el ejército. Serví con orgullo durante una década, participando en diversas misiones a lo largo de la vasta Unión Soviética. Mi entrenamiento y experiencia me convirtieron en un soldado eficiente, pero siempre me sentí como una pieza más en la gigantesca maquinaria militar. Nunca imaginé que mi destino me llevaría a enfrentar horrores que desafiarían no solo mi capacidad como soldado, sino también mi cordura. El 26 de abril de 1986, el mundo cambió. La explosión en la central nuclear de Chernóbil desencadenó una pesadilla de proporciones inimaginables. A medida que la noticia se difundía, fui convocado para una misión especial: integrar el grupo de los liquidadores. Nuestra tarea era clara y terriblemente simple: eliminar la fauna contaminada con radiación que ahora deambulaba por la zona de exclusión. La convocatoria vino con una urgencia que dejaba clara la gravedad de la situación. Nuestro equipo estaba compuesto por 3 miembros. Yo, Sergei, era responsable de eliminar los animales contaminados. Alexei conducía el vehículo blindado que nos transportaba por la región peligrosa y desolada. El tercer miembro, Igor, era responsable de medir los niveles de radiación, asegurándose de que nunca sobrepasáramos los límites seguros para nuestro equipo. En nuestra primera misión, nos reunimos en el campamento base para recibir las instrucciones. El aire estaba cargado de una tensión palpable, un miedo subyacente que ninguno de nosotros se atrevía a expresar. Nuestro jefe, el sargento Mikhail, era un hombre de pocas palabras, pero su mirada decía más que 1000 discursos. Nos explicó el área que cubriríamos ese día: una sección del bosque a unos kilómetros de la planta. Recuerden, manténganse juntos y sigan el protocolo. No subestimen lo que encontrarán allá afuera. Nos advirtió antes de dejarnos partir. Entramos en la zona de exclusión, y lo que vi allí es algo que nunca podré olvidar. El paisaje era desolador, como si la vida hubiera sido arrancada de raíz. Los árboles estaban muertos, sus ramas retorcidas como garras tratando de rasgar el cielo. El suelo, cubierto por una capa de polvo radiactivo, emitía un brillo siniestro bajo el sol agonizante. Avanzamos con cautela, conscientes de que cada paso nos llevaba más cerca de lo desconocido. Alexei mantenía el vehículo a marcha lenta, mientras Igor monitoreaba el dosímetro, cuyos pitidos rítmicos se convirtieron en una banda sonora inquietante para nuestra misión. Finalmente, llegamos a un claro y decidimos continuar a pie. Caminábamos en formación, rifles en mano, escaneando el entorno en busca de cualquier señal de vida. Pronto encontramos los primeros animales, criaturas deformadas por la radiación, que se movían con una lentitud que hacía su eliminación casi misericordiosa. Sin embargo, mientras avanzábamos, algo en el aire cambió. La atmósfera se volvió más opresiva y una sensación de estar siendo observado se instaló en mi mente. Sabía que ese día sería solo el comienzo de algo mucho más oscuro y aterrador de lo que jamás podría haber imaginado. La rutina de nuestro grupo pronto se transformó en un ciclo monótono, aunque nunca menos aterrador. Cada día comenzaba con una revisión meticulosa de nuestro equipo: rifles, trajes protectores, dosímetros y el blindado. Alexei era minucioso con el vehículo, asegurándose de que siempre estuviera en perfecto estado, mientras Igor y yo verificábamos el armamento y las provisiones. Nuestro trabajo consistía en adentrarnos en las zonas designadas, localizar y eliminar cualquier animal contaminado que pudiera representar una amenaza. La eliminación no era solo una cuestión de salud pública. Esos animales portaban niveles peligrosos de radiación y dejarlos libres podría agravar una situación ya catastrófica. En una de nuestras salidas rutinarias,
Nos dirigimos a una sección del bosque que aún no habíamos explorado. El aire estaba pesado con el olor a tierra quemada y decadencia. Alexei detuvo el vehículo cerca de un claro y bajamos con cautela, cada uno ocupando su posición designada. El primer encuentro del día fue con un jabalí mutado. Sus ojos brillaban con una furia inhumana y su piel estaba cubierta de heridas purulentas. Lo abatí con un tiro certero y su cuerpo cayó pesadamente al suelo. No había tiempo para reflexionar. Continuamos avanzando, eliminando a varias otras criaturas en el camino. Ciervos con extremidades retorcidas, zorros con múltiples cabezas y aves cuyos cantos eran gritos distorsionados. Fue entonces cuando la encontramos. A primera vista, parecía otro ciervo, pero algo en su movimiento llamó mi atención. Me acerqué lentamente, apuntando con mi rifle. La criatura se detuvo y giró la cabeza en mi dirección. Era más pequeña que los otros animales. No medía más de 70 centímetros de altura. Tenía una forma humanoide, pero su cabeza era la de un ciervo, con dientes enormes que se asemejaban a los de un lobo. Sus ojos, negros y vacíos, parecían mirar directamente a mi alma. Disparé sin dudarlo. La criatura cayó al suelo y nos acercamos para inspeccionarla. Alexei e Igor estaban tan desconcertados como yo. La examinamos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos sombríos. «Esto no es una mutación normal», dijo Igor finalmente, rompiendo el silencio. «La radiación hizo algo más aquí». «¿Habrá más como esta?», preguntó Alexei, su voz apenas un susurro. «Si esto es una cría, entonces sí, y pueden ser mucho más grandes», respondí, mi mente luchando por comprender las implicaciones. La presencia de esa criatura cambió todo. Nos dimos cuenta de que nuestra misión era aún más peligrosa de lo que habíamos anticipado. Decidimos avanzar con más cautela, conscientes de que podríamos estar enfrentándonos a algo más siniestro que simples animales mutados. A medida que avanzábamos, los sonidos del bosque parecían intensificarse. Cada crujido, cada susurro del viento entre los árboles nos ponía en alerta máxima. La paranoia comenzó a instalarse en nuestras mentes, y cada sombra parecía esconder una amenaza invisible. Esa noche, mientras regresábamos al campamento, no podía dejar de pensar en la criatura. Su imagen estaba grabada en mi mente, una mezcla de horror y fascinación. Sabía que no sería capaz de olvidar lo que había visto, y que aquello era solo el comienzo de una serie de eventos que pondrían a prueba no solo nuestras habilidades como soldados, sino nuestra propia humanidad. Las noches en la zona de exclusión eran largas y oscuras, el silencio roto solo por el crujido de los árboles y el ocasional gemido del viento. Dormíamos poco, cada uno sumido en pensamientos perturbadores sobre la criatura que habíamos encontrado. Sabíamos que había más de ellas y que eran más grandes y peligrosas. Nos preparamos para una exploración más profunda, decididos a entender mejor la amenaza que estábamos enfrentando. A la mañana siguiente, después de un breve y sombrío desayuno, nos dirigimos a una sección más remota del bosque. El dosímetro de Igor pitaba constantemente, su ritmo un recordatorio constante del peligro invisible que nos rodeaba. Alexei conducía el blindado con una precisión casi militar, llevándonos lo más cerca posible del área objetivo antes de detenerse. «Este lugar parece más denso que las otras zonas», comentó Alexei mientras hacíamos una última revisión de nuestro equipo. «Es por eso que estamos aquí», respondí. «Necesitamos saber qué más se esconde en estas sombras». Avanzamos con cautela, siguiendo un rastro de huellas inusualmente grandes. Las marcas eran profundas, con surcos que sugerían garras afiladas y un peso considerable. El aire estaba impregnado con el olor a muerte y descomposición, haciéndonos fruncir el ceño detrás de nuestras máscaras. «No me gusta esto», murmuró Igor, su voz apenas audible sobre el sonido del dosímetro. Continuamos siguiendo el rastro hasta llegar a un claro donde el suelo estaba cubierto de huesos y restos de animales. En el centro
Había una huella enorme, claramente distinta a las demás. Alexei se arrodilló para examinarla más de cerca. «Debe medir al menos 2 metros de altura», dijo Alexei, su tono incrédulo. «Esto no es una simple mutación», dije. «Estamos lidiando con algo mucho más peligroso». Antes de que pudiera responder, un gruñido gutural resonó entre los árboles. Nos giramos al unísono, rifles en mano, barriendo la densa vegetación en busca de movimiento. La criatura emergió de las sombras con una velocidad sorprendente. Era una versión mucho más grande y aterradora de la cría que habíamos encontrado antes. Su cuerpo era una mezcla de músculos retorcidos y pelaje oscuro, con una cabeza que combinaba las características más aterradoras de un ciervo y un lobo. Sus ojos brillaban con una inteligencia fría y malévola. «¡Fuego!», grité, y el bosque se llenó del estruendo de nuestros rifles. Las balas impactaron en su piel gruesa, pero la criatura parecía no inmutarse. Con un rugido ensordecedor, se lanzó sobre nosotros, sus garras cortando el aire. Alexei logró esquivar un golpe mortal, mientras Igor y yo seguíamos disparando. «¡Retirada!», ordené, moviéndonos a una formación defensiva. La criatura se detuvo brevemente, evaluándonos con una mirada casi calculadora. Luego, con un salto impresionante, desapareció entre los árboles. El silencio que siguió fue aún más inquietante que su rugido. «¿Está muerta?», preguntó Alexei, su voz temblando ligeramente. «No lo creo», respondí. «Solo nos está evaluando. Esto no es un animal. Es algo mucho peor». El sol comenzaba a descender en el horizonte, proyectando sombras largas y siniestras sobre el paisaje desolado. La decisión de regresar al campamento fue unánime. La criatura había dejado claro que éramos intrusos en su territorio, y necesitábamos un mejor plan antes de enfrentarla de nuevo. «Nos retiramos por hoy», ordené, consciente de que el peligro aumentaba con cada minuto que pasábamos en esa maldita zona. «Nos reagruparemos y pensaremos en una estrategia para mañana». Subimos al blindado, y Alexei encendió el motor. El sonido familiar del motor rugiendo nos dio una falsa sensación de seguridad mientras nos alejábamos del claro. A medida que avanzábamos, el paisaje se volvía aún más desolado. Los árboles muertos se erguían como espectros, y el aire estaba cargado de un silencio ominoso. Igor observaba el dosímetro, cuya aguja oscilaba erráticamente. «Algo no está bien», murmuró, su rostro pálido a la luz del dosímetro. «La radiación está aumentando». Miré a mi alrededor, tratando de encontrar una explicación. Debemos estar cerca de una fuente contaminada. Sigamos adelante y salgamos de esta área. Pero nuestros problemas solo estaban comenzando. De repente, el blindado se detuvo bruscamente, lanzándonos hacia adelante, y sentimos como si algo lo sacudiera violentamente. Alexei maldijo en voz baja mientras intentaba reiniciar el motor. «El vehículo no responde», dijo, golpeando el panel con frustración. Salimos para investigar y pronto descubrimos la causa. Las ruedas del blindado estaban desinfladas, y la carrocería estaba cubierta de profundos arañazos. «¿Qué demonios hizo esto?», preguntó Alexei, su voz llena de incredulidad. Antes de que pudiera responder, el dosímetro de Igor comenzó a pitar alarmantemente. «500 sieverts», exclamó. «Eso es imposible. Estábamos en una zona segura». El pánico comenzó a dominarnos mientras intentábamos comunicarnos con el campamento. La radio emitía solo estática, la señal bloqueada por la intensa radiación. «No podemos quedarnos aquí», dije, tratando de mantener la calma. «Tenemos que movernos a pie y alejarnos de esta área». Justo cuando estábamos a punto de partir, un gruñido gutural resonó entre la vegetación. Giramos en la dirección del sonido y la vimos. La criatura adulta, con su figura imponente y aterradora, emergió de las sombras. Sus ojos brillaban con una inteligencia malévola,
y su boca exhibía esos dientes afilados que ya habíamos aprendido a temer. ¡Fuego!, grité, y nuestras armas desataron una lluvia de balas. La criatura rugió, retrocediendo momentáneamente, pero no huyó. En lugar de eso, avanzó hacia nosotros con una velocidad espantosa, sus garras levantando polvo y hojas. Corrimos, disparando a ciegas mientras intentábamos poner distancia entre nosotros y la bestia. El bosque, que antes parecía inerte, ahora era un laberinto de sombras y amenazas. El pitido del dosímetro seguía subiendo y bajando, una sinfonía de muerte que acompañaba nuestros pasos desesperados. La criatura parecía estar jugando con nosotros, apareciendo y desapareciendo entre los árboles, sus gruñidos reverberando en la oscuridad creciente. Sabíamos que no podíamos enfrentarnos a ella en esas condiciones. Nuestra única esperanza era llegar al campamento y pedir refuerzos. La noche caía sobre nosotros con una oscuridad aplastante. El silencio del bosque era ensordecedor, roto solo por nuestros jadeos y el pitido intermitente del dosímetro de Igor. Sabíamos que la criatura estaba cerca, acechándonos en la penumbra. Cada sombra parecía ocultar su figura grotesca, y cada crujido nos hacía girar con el corazón en la garganta. De repente, el silencio se rompió con un rugido ensordecedor. La criatura emergió de la vegetación, sus ojos brillando con una ferocidad inhumana. En un instante, se lanzó hacia nosotros con una velocidad aterradora. Igor, que estaba más cerca de la bestia, no tuvo tiempo de reaccionar. «¡No!», grité, pero ya era demasiado tarde. La criatura se abalanzó sobre Igor, sus garras rasgando su traje protector con una facilidad aterradora. El sonido de la carne siendo desgarrada y los gritos de Igor resonaron en el aire. La bestia lo levantó como si fuera un muñeco de trapo, arrancándole el brazo de un solo movimiento. La sangre brotó en el suelo en un arco macabro. Alexei y yo abrimos fuego, pero nuestras balas parecían inútiles contra la furia de la criatura. Igor cayó al suelo, su cuerpo convulsionando mientras la vida se escapaba de él. La bestia lo lanzó a un lado, enfocando su atención en nosotros. Sus ojos eran pozos de odio y hambre. «¡Corre!», grité a Alexei, y comenzamos a correr, disparando esporádicamente hacia atrás. El bosque se transformó en un laberinto de sombras y obstáculos, nuestras linternas apenas iluminando nuestro camino. Podíamos escuchar a la criatura detrás de nosotros, sus pisadas pesadas y su respiración gutural. Cada vez que miraba hacia atrás, veía esos ojos brillando en la oscuridad, persiguiéndonos con una determinación monstruosa. Tropezamos y caímos, nuestras armas casi inútiles en nuestras manos temblorosas. La criatura se acercaba más y más, su gruñido cada vez más fuerte. Podía sentir su aliento en mi cuello, la promesa de una muerte violenta e inminente. Finalmente, llegamos a un pequeño claro y nos detuvimos, sin aliento, tratando de reunir nuestras fuerzas. Alexei estaba pálido, su rostro una máscara de terror. Sabíamos que no podíamos seguir corriendo para siempre. La criatura nos alcanzaría tarde o temprano. «Tenemos que enfrentarlo aquí», dije. Mi voz apenas un susurro. Alexei asintió, aunque sus ojos reflejaban desesperación. El claro se llenó del sonido de nuestros disparos, mientras la criatura emergía de la oscuridad una vez más. Era una visión salida de una pesadilla, su pelaje oscuro y sus garras manchadas de sangre, su boca abierta en un rugido silencioso. Se lanzó hacia nosotros y el tiempo pareció desacelerarse. Logré esquivar sus primeras garras, pero Alexei no tuvo la misma suerte. La criatura lo agarró y con un movimiento brutal lo lanzó contra un árbol. Pude escuchar el crujido de sus huesos rompiéndose. Alexei cayó al suelo, inmóvil, mientras la criatura volvía su atención hacia mí. El pánico me dominó, pero la adrenalina me mantuvo de pie. Seguí disparando, vaciando mi cargador en la bestia. Finalmente, en un golpe de suerte,
Una de mis balas impactó en su ojo, haciéndola retroceder con un aullido de dolor. Aproveché la oportunidad para correr. Mi mente estaba nublada por el terror y el dolor de la pérdida. No sabía hacia dónde me dirigía, solo que necesitaba alejarme de esa monstruosidad. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más y me desplomé en el suelo, jadeando y con el corazón acelerado. Corrí por el bosque, mis pasos resonando en la fría noche. La adrenalina mantenía mis piernas en movimiento, pero cada músculo de mi cuerpo estaba al borde del colapso. El dosímetro de Igor, que todavía llevaba conmigo, emitía pitidos erráticos, los picos de radiación oscilando de manera alarmante. Cada sombra parecía albergar la criatura. Cada sonido del bosque me hacía girar con el rifle en mano. El miedo dominaba mi mente, nublando mis pensamientos. No sabía cuánto tiempo más podría seguir corriendo antes de que mi cuerpo cediera al cansancio. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegué a un claro iluminado por la luna. Me detuve por un momento para recuperar el aliento. Mi pecho subiendo y bajando frenéticamente. El silencio era total, pero sabía que la criatura estaba cerca. Podía sentir su presencia, una amenaza constante e inescapable. Un crujido detrás de mí rompió el silencio, y me giré rápidamente, apuntando mi rifle hacia la oscuridad. La criatura emergió de entre los árboles, sus ojos brillando con una ferocidad renovada. No había tiempo para pensar. Comencé a disparar. Cada bala era un esfuerzo desesperado por detener a la bestia. Las balas impactaban en su piel gruesa, pero no parecía detener su avance. La criatura gruñó y se lanzó hacia mí con una velocidad aterradora. Esquivar fue casi imposible. Sus garras cortaron el aire, obligándome a retroceder, disparando frenéticamente mientras intentaba mantener la distancia. «¡Maldita sea, muere!», grité, vaciando mi cargador en su dirección. La criatura se detuvo brevemente, su cuerpo temblando con cada impacto, pero no caía. En lugar de eso, rugió con una furia indescriptible y se lanzó de nuevo sobre mí. Sus garras me alcanzaron, y el dolor explotó por todo mi cuerpo cuando sus uñas afiladas atravesaron mi traje protector. Caí al suelo, mi rifle resbalando de mis manos temblorosas. La criatura se cernía sobre mí, su aliento fétido llenando mis pulmones mientras luchaba por respirar. Con un último resquicio de energía, saqué mi cuchillo y lo clavé en su flanco. La bestia aulló de dolor y retrocedió, dándome un breve momento para respirar. Me levanté tambaleándome, el desespero y el miedo dominando mi mente. Ya no tenía munición, y el cuchillo no sería suficiente para detenerla. La criatura me observaba, sus ojos llenos de odio y hambre. Sabía que estaba en su territorio y que no me dejaría salir con vida. El desespero nubló mi juicio, y comencé a correr de nuevo, aunque mis fuerzas estaban al límite. Sentía el dolor punzante en mi flanco, y la sangre empapando mi ropa. Mis pensamientos eran un torbellino de pánico y desesperación. No había escapatoria, y la certeza de mi muerte inminente se instalaba en mi mente. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más. Me desplomé en el suelo, incapaz de moverme. La criatura se acercaba lentamente, saboreando su triunfo. El miedo me paralizaba, mi corazón martilleando en el pecho. «Por favor, no», murmuré, aunque sabía que no había lugar para la misericordia. La criatura se detuvo a unos metros de mí, sus ojos brillando con una malicia cruel. Sabía que ese era el final. No tenía fuerzas para luchar, ni para huir. Solo podía esperar, impotente, mientras la bestia se preparaba para dar el golpe final. La oscuridad me envolvía mientras yacía en el suelo, mi cuerpo temblando de dolor y agotamiento. La criatura se acercaba lentamente, sus ojos brillando con una malicia insaciable. Podía sentir la muerte acechando, lista para reclamarme. Entonces, en el borde de mi conciencia,
Escuché un sonido inesperado. Disparos. Distantes, pero inconfundibles. La criatura se detuvo, girando la cabeza en dirección al sonido. Sus orejas se movieron, alertas, y por un breve momento, su atención se desvió de mí. Los disparos se hicieron más fuertes, más cercanos, y junto con ellos, el rugido de motores. Mis compañeros habían enviado refuerzos. De entre los árboles emergieron vehículos blindados, sus faros cortando la oscuridad. El aire se llenó del estruendo de las ametralladoras, y las balas trazadoras iluminaron la noche. La criatura rugió de furia y dolor cuando los proyectiles perforaron su piel gruesa. Se lanzó contra los vehículos, pero la artillería pesada la mantuvo a raya. Vi a mis compañeros saltar de los blindados, sus siluetas oscuras moviéndose con precisión militar. El teniente Víctor lideraba el grupo, su rostro una máscara de determinación. La criatura, a pesar de su furia, estaba siendo dominada por el poder de fuego concentrado. Sus rugidos se transformaron en gemidos de agonía mientras los refuerzos seguían disparando sin cesar. Finalmente, con un último aullido desesperado, la criatura cayó al suelo. Su cuerpo se estremeció una vez y luego quedó inmóvil. El silencio que siguió fue ensordecedor, interrumpido solo por el eco de los disparos y el rugido de los motores. Víctor se acercó a mí, su rostro endurecido por la batalla. «¡Sergei!», gritó, arrodillándose a mi lado. «¿Puedes oírme?». Asentí levemente, mis fuerzas completamente agotadas. Víctor llamó a los médicos, que rápidamente me levantaron y me colocaron en uno de los vehículos. El dolor y el cansancio eran abrumadores, y mis ojos se cerraron mientras me ponían en una camilla. «Lo logramos, Sergei. Aguanta, vas a estar bien», dijo Víctor, su voz firme, pero con un toque de preocupación. El viaje de regreso al campamento fue un borrón de luces y sonidos. Podía escuchar a los médicos hablando en voz baja, sus palabras mezclándose con el ruido del motor. Estaba en estado de shock, incapaz de procesar completamente lo que acababa de suceder. Al llegar al campamento, fui llevado inmediatamente a una tienda de campaña que servía como enfermería. El personal médico trabajó con rapidez, evaluando mis heridas y administrándome analgésicos. Sentía como si mi cuerpo flotara, la realidad desvaneciéndose en un mar de sensaciones confusas. Víctor permaneció a mi lado. Su presencia era una ancla en medio del caos. «Descansa, Sergei. Ahora estás a salvo», murmuró, sosteniendo mi mano con firmeza. Cerré los ojos, dejando que la oscuridad me envolviera una vez más. Sabía que la criatura estaba muerta, pero las imágenes de su rostro grotesco y sus ojos llenos de odio seguían atormentándome. Habíamos ganado una batalla, pero lo que vendría después era incierto. El peso de lo que habíamos enfrentado se cernía sobre mí, un recordatorio constante de que el verdadero horror aún acechaba en las sombras de la zona de exclusión. La enfermería del campamento era un lugar sombrío, con un aire cargado de antisépticos y desesperación. Fui colocado en una cama improvisada, y mientras los médicos trabajaban frenéticamente para tratar mis heridas, sentía el peso de la realidad caer sobre mí. Cada punzada de dolor me recordaba lo cerca que había estado de la muerte, y la criatura continuaba atormentando mis pensamientos. «Está estable», dijo uno de los médicos alejándose después de inyectarme un sedante, «pero necesitará tiempo para recuperarse». El teniente Víctor entró en la tienda. Su expresión era seria. Se acercó a mi cama y se sentó en una silla cercana. «Sergei, necesitamos hablar», dijo, su tono más suave de lo habitual. Asentí levemente, luchando contra el cansancio y el dolor. Víctor se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los míos. «Lo que viste allá afuera, lo que enfrentaste, no puede salir de aquí. Estas cosas, si la gente se entera, el pánico será indescriptible. La Unión Soviética está en una posición delicada. Necesitamos estabilidad,
No caos. Teniente, pero... Comencé, mi voz temblorosa. Esas criaturas. ¿Cómo podemos simplemente ignorar esto? ¿Y si hay más? Víctor suspiró, pasando la mano por su rostro cansado. No lo estamos ignorando, Sergei. Estamos lidiando con esto, pero de manera controlada. Tenemos equipos especializados que van a investigar y contener la situación. Pero esto debe permanecer en secreto. Si se filtra, las consecuencias serían devastadoras. ¿Qué tipo de consecuencias?, pregunté, tratando de entender la gravedad de sus palabras. Caos, pánico, colapso del orden público, explicó Víctor. La gente ya está asustada por la radiación y el desastre. Si añadimos monstruos mutantes a la mezcla, perderemos el control. Además, otros países podrían aprovecharse de nuestra debilidad. No podemos permitirlo. Las palabras de Víctor eran duras, pero había una lógica fría en ellas. Sabía que tenía razón, pero aceptar mantener ese secreto iba en contra de todo lo que había aprendido sobre la verdad y el deber. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté finalmente, mi voz apenas un susurro. Tú sigues adelante, Sergei, dijo Víctor, su tono firme. Recupérate, vuelve a tu vida y lleva este secreto contigo hasta la tumba. Es el precio que tenemos que pagar para proteger a nuestro pueblo.